esto es muy sencillito. Y tenemos de neumotoras 3 tipos, que son el espontáneo, el traumático y el iatrogénico. Cuando es espontáneo, hablamos de un neumotoras primario y uno secundario. Cuando es traumático, si este neumotoras es abierto o cerrado. Y iatrogénico, pues generalmente lo provocamos nosotros. Bueno, también puede ser el iatrogénico, pues sí, netamente provocado por nosotros cuando ponemos una vía central, cuando hacemos una toracocentesis, X, cuando hacemos cualquier procedimiento a nivel de tórax que implique espacios intercostales, pues puede uno cometer una iatrogenia, no es eh, decir lo que no nos ha pasado. A mí me pasó. A mí me pasó cuando hice mi primera toracocentesis, perdón, cuando puse mi primera vía central. Era estudiante y en ese tiempo pues teníamos como más oportunidades que ustedes, en verdad. Y hacíamos de todo. Cuando recién llegamos a pasantías, hacíamos de todo. Entonces hice una vez haciendo una vía yugular, me llevé eso fue así como que muy traumático para mí. Pero bueno, salimos adelante, le expliqué al paciente, afortunadamente el paciente entendió, pues hace 30 años no había tantas demandas como ahora, entonces ni estaba de moda esa palabra en el área de la medicina mucho. Y bueno, los pacientes eran mucho más confiados en el médico, ¿no? Menos internet, menos información. Entonces, mire, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista espontáneo, hay un primario que es generalmente este neumotórax primario es debido a alguna enfermedad congénita, tipo una enfermedad bulosa, por ejemplo, congénita, cuando hay, por ejemplo, que ya lo vimos, lo hablamos por allí, no recuerdo en qué, la deficiencia de alfa-1 antitricina te puede ocasionar a ti una enfermedad bulosa y te puede ocasionar que se formen bulas. Estas bulas pueden hacer rupturas espontáneas y ahí se ve generalmente un neumotórax primario por razones que no sabemos, ¿ok? Puede hacer ruptura de una de estas bulas y ocasionar un neumotórax. Generalmente los secundarios, que yo diría que son los más frecuentes, es secundario a una enfermedad de la vía aérea, que es la que ya les dije, una enfermedad infecciosa, generalmente como producto de una neumonía. Es muy raro, quizás lo que nosotros vemos con más frecuencia es la producción de derrames, pero también puede darse ¿cómo se llama? La presencia de un neumotórax o hacerse un neumotórax en una neumonía. Enfermedades de tejido conectivo y cáncer, pues sí, diría que lo vemos quizás con más frecuencia que por una enfermedad de la vía aérea en sí. El espontáneo más frecuente es, fíjese, pues por supuesto en la edad temprana, entre los 10 y los 30 años, el riesgo aumenta más en fumadores y se dice que es más frecuente en el sexo masculino en cuanto a epidemiología. Y lo que les decía, hay una inflamación bronquial, se forman bulas, hay un desbalance de proteasas y antiproteasas, por algún problema, por alteración de la ventilación, por hiperextensión de los bronquiolos en un esfuerzo máximo, por desgarro de la pleura visceral de alguna forma, se produce el neumotórax, pero siempre bajo la presencia ocasionada por la presencia de bulas, casi siempre, ¿ok? Eh, hay una disminución de la capacidad vital y la hipoxemia, es lo que más nos debe importar en este punto, o sea, en cuanto a cuando se produce el neumotórax, ¿qué va a producir? O sea, lo principal es que disminuye nuestra capacidad vital y por eso hay una alteración ventilación, perfusión y por supuesto con su consecuencia de hipoxemia. ¿Cuál es la clínica? Lo primordial es el dolor, ¿ok? Porque no importa el tamaño del neumotórax, también como vimos en derrame, que los síntomas van muy relacionados con la magnitud del
¿cómo se llama? Del neumotórax o del derrame, de la cantidad de líquido, igualito aquí vemos lo mismo, está relacionado con la cantidad de aire que podemos tener en la cavidad pleural. Entonces tenemos, el dolor pleurítico es inmediato, ¿verdad? Y la disnea va a depender de la cantidad de aire y casi siempre, más o menos en un 10%, se presenta una tos que generalmente es seca, no productiva, ¿verdad? Y dentro de los signos clínicos que nosotros vamos a encontrar, pues vamos a encontrar hipoexpansibilidad, hiperresonancia, ¿verdad? A la percusión, y tanto a la auscultación como a la percusión vamos a encontrar tanto las vibraciones como el murmullo abolido, ¿ok? En este caso. Y fíjese que aquí tenemos la imagen, ¿verdad? Nosotros vemos, no sé si están viendo mi señalador, pero aquí estoy remarcando en la fotografía lo que es parénquima, ¿verdad? Y esto que quizás no se ve muy bien, pero que se ve muchísimo más negro, es la presencia de aire en la cavidad pleural. Podemos caracterizar un neumotórax, que es, digamos, una emergencia, que es el neumotórax a tensión que normalmente se da en los pacientes, casi siempre en los traumatismos, cuando hay una fractura doble de costilla, o sea, de ambos lados, de ambos hemitórax. Entonces puede producirse lo que uno llama un neumotórax a tensión, que es una emergencia, ¿verdad? Y que estos son los signos y síntomas, porque tenemos hipotensión allí, y signos clínicos que vamos a conseguir, muy típicos en el neumotórax a tensión, que es una emergencia y que no da tiempo prácticamente de nada, y usted tiene de una vez que aplicar el tratamiento en estos pacientes. Este es más o menos lo que pasa, ¿verdad? Hay una desviación generalmente ocurre, ¿verdad? Por una ruptura, o sea, lo que es, bien sea traumática, es lo que uno llama un neumotórax, un traumatismo cerrado de tórax. Cuando hay porque, ¿qué pasa? Cuando hay un traumatismo abierto de tórax, la posibilidad de que este aire escape la hay, sobre todo cuando el paciente respira, ¿verdad? El paciente ingresa, inhala, entra aire a la cavidad pleural, pero si hay una ruptura, ¿verdad? Intercostal, el aire puede salir en el momento de la expiración, aunque sea poco. Claro, nosotros tendríamos que tener aquí algo como de presión, que es lo que se hace en estos casos, ¿verdad? ¿Qué se hace en estos casos de neumotórax a tensión? Uno hace una incisión, generalmente segundo espacio intercostal. Generalmente en los traumatismos va a haber doblemente tanto hemotórax como neumotórax, pero como el hemotórax es de instalación generalmente progresiva, no tan brusca como el aire, entonces uno intenta solucionar lo que está causando esta desviación del mediastino hacia el lado contralateral, ¿verdad? Que cuando tú deprimes todas estas estructuras, pues es lógico pensar todos los síntomas que habían en la diapositiva anterior. Va a haber taquicardia, ¿verdad? Porque tú estás comprimiendo el corazón, comprimiendo los grandes vasos hacia el otro lado. Entonces, esto te va a ocasionar hipotensión, taquicardia, inclusive muerte, ¿no? Inmediata si tú no. Entonces, ¿cuál es el remedio? Hacer una incisión rápida, segundo espacio intercostal, uno hace una incisión y lo que generalmente se hace uno usa mucho los pitillos para usar estos en las emergencias cuando se han solucionado, cuando se presentan este tipo de problemas y no estamos en una sala de hospitalización. Entonces uno suele hacerse con eso y casi siempre poner algo como un guante o poner algo que sirva de depósito, ¿verdad? Para que este aire salga y permanezca. Es lo que normalmente hace. No sé si ustedes siguen la serie que es un poco, digamos, fantasiosa, pero no tan alejada de la realidad, porque han pasado casos y se han visto casos. Yo tuve la oportunidad de ver una vez que en un vuelo hubo un neumotórax, hubo un médico que hizo una toracocentesis de emergencia, una toracotomía de emergencia en el avión,
Fue así como que, como me sentí así como en Grey's Anatomy o en todas esas series que me imagino que ustedes ven, y si no las ven se las recomiendo que las vean, porque para nosotros los médicos aprendes un sinfín de cosas en esas series, aunque no lo crean. Y es divertido, y bueno, es lo tuyo, pues, y te gusta, además está la parte del drama, del romance, que quizás es un poco exagerado en eso de los romances entre los médicos ahí en la sala de hospitalización, que se dan, ¿verdad? Pero no. Pero sí es muy interesante porque uno aprende. Hay una serie que es Good Doctor, no sé si ustedes la han oído. Esa serie de Good Doctor, el muchacho es un Asperger, el médico que se gradúa y es un Asperger, y son súper inteligentes los chamos. Entonces el chamo hace una toracotomía en un aeropuerto y él va buscando las cosas y ha pasado, o sea, eso en realidad no está tan alejado de la realidad que pueda pasar. Ok, entonces, bueno, eh, estos cuentos es bueno echarlos para que recuerden las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de neumotórax? Pues evidentemente la clínica nos da muchísimo, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos el estetoscopio, el murmullo vesicular está abolido y tenemos el antecedente inmediato del paciente, si lo logramos captar en el momento. Entonces, ¿qué nos comprueba el diagnóstico? Una rayos X simple de tórax que nosotros vamos a hacer dependiendo si nos da tiempo. Generalmente, si es un neumotórax, atención, nosotros no tenemos tiempo de hacer una radiografía, pero si es un neumotórax secundario a un postinfeccioso, pues la entrada de aire es progresiva, no es abrupta, entonces nosotros nos da tiempo de hacer, por supuesto, una rayos X de tórax simple, que es lo que en realidad nos comprueba el diagnóstico. Una separación de 1 centímetro menos de las superficies pleurales, pues vamos a tener un neumotórax de más o menos un 15%. De 2 a 2,5 de separación, vamos a tener un neumotórax del 30%. ¿Cuándo hacemos un ataque de tórax? Bueno, si tenemos la posibilidad, aquí de una vez te hacen un ataque de tórax. Pero ¿en qué momento vamos a hacer nosotros un ataque de tórax? Bueno, cuando nosotros sospechemos, por ejemplo, que es un neumotórax primario, secundario o secundario a una enfermedad subyacente, por ejemplo, que podamos estar sospechando de un tumor o de algo que podamos ver, pues hacemos la tomografía. Sin embargo, es un paso más allá. Lo primero que nosotros hacemos es una radiografía simple de tórax, porque como ustedes vieron en la radiografía, pues fácilmente uno hace el diagnóstico en una radiografía. Aquí tenemos las imágenes, ¿verdad? 15, 30 y 70%. Esta es una imagen, fíjense que más o menos aquí, si ustedes ven, aquí tenemos, sería más o menos la imagen radiológica, yo diría que un poquito más de un 15%, ¿no? Y fíjense donde tenemos el muñón del pulmón, ¿ves? Fíjense que es una neumotórax bastante grande, ¿no? Aquí nos opaca un poco porque está incluida la escápula, ¿ves? Que fíjense lo importante que es sacar las escápulas cuando uno hace una radiografía. Esto depende mucho del radiólogo, pero sí depende mucho también de cómo tú exijas una radiografía. Entonces, normalmente que tú tengas una buena técnica en la radiografía es importante. Por eso es que nosotros debemos aprender a este nivel cuál es lo normal en una radiografía. No sé si ustedes todavía tienen clase de radiología. ¿La tienen? No. ¿No? Bueno, exíjanla. Exíjanla porque nosotros tenemos residentes de radiología. Ahí hay una residencia de radiología, tengo entendido. Si nosotros tenemos una residencia de radiología, pues yo creo que ustedes como estudiantes deberían exigir de buena manera, en buenos términos, no exigir de forma prepotente que alguien les dé una orientación de radiología. Por ejemplo, hacer una secuencia radiológica es algo porque es básico. O sea, es imposible que ustedes entren a la pasantía sin tener una noción de lo que es una radiología de tórax, porque es prácticamente lo que ustedes van a manejar. Radiología de todo tipo, pero por supuesto, de tórax es muy importante.
en nosotros, por el 80% de las estadísticas, tanto respiratorias como cardíacas, que nosotros vamos a resolver con una radiografía. Entonces es importante. Y para eso, si ustedes no tienen una clase de una radiología, yo les aconsejo que tomen 1 hora, 2 horas de su fin de semana para estudiar radiología por ustedes mismos, porque pues todo está en internet. Y si ustedes se bajan un curso de radiología, las hay súper gratis, ahí gratuitas, de todo, de por lo menos qué es lo que ustedes ven normalmente. Cuando ustedes pueden identificar todo lo normal en una radiografía, pues fácilmente cuando vean una patología van a saber distinguirla, ¿ok? Entonces, eso es importante. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, dependiendo, el tratamiento definitivo es el drenaje torácico, ¿verdad? Pero aparte de eso, si nosotros tenemos, por ejemplo, va a depender de la magnitud del neumotórax. Si nosotros tenemos un neumotórax de menos de un 15%, nosotros podemos darle vigilancia a ese paciente, oxígeno a menos que el paciente esté desaturado, pero muchas veces ni siquiera necesita. Uno le llega un neumotórax de menos de 15%, y que generalmente lo que da es una tosecita tonta y un dolor pleurítico ahí que es como que no es definido ni siquiera, pero el paciente de repente le impide un poco y tiene un poquito de disnea de esfuerzo sobre todo. Entonces, cuando nosotros podemos dejarlo simplemente en observación, inclusive mandarlo a su casa, ¿ok? Y mandarlo a venir al otro día, a las 24 horas se les hace una radiografía. Si ese neumotórax persiste igual, probablemente de ahí no va a pasar. Usted manda a hacerle a ese paciente ejercicios respiratorios con Triflo y ese paciente debería mejorar, ¿ok? Espontáneamente. Lo único es que ustedes tienen que mantener la vigilancia y cerciorarse de que en verdad ese neumotórax haya tenido resolución, ¿ok? Suele pasar mucho en los neumotórax primarios, que generalmente usted termina haciendo una tomografía porque si es un joven es muy importante descartarle que tenga una enfermedad bulosa, porque usted puede solucionar en ese paciente quirúrgicamente, dependiendo de la cantidad de bulas que ese paciente tenga, pues hay unos criterios quirúrgicos para que ese paciente vaya cirugía, sobre todo en el segundo neumotórax. O sea, usted tiene un neumotórax que es primario, que es por primera vez, ok, pero si ese muchacho lleva otro neumotórax, ya es hora de pensar en cirugía para ese paciente, porque no va a estar toda su vida como teniendo una bomba ahí atómica en su tórax y que cada vez va a ser explosión. Entonces uno prefiere rastrearlo tomográficamente, enviárselo al cirujano de tórax y que el cirujano de tórax decida, ¿verdad? Si ese paciente va a cirugía para tratar de liberarlo de las bulas, dependiendo del tamaño, etcétera, etcétera. Dependiendo los drenajes moderados y severos, pues sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La misma técnica, una lámina muy bonita que tenemos aquí. Nosotros, fíjense, normalmente en el neumotórax, nosotros podemos hacer una punción en segundo espacio intercostal. Es el deber ser. Pero generalmente, como estos pacientes, nosotros podemos hacer una prueba diagnóstica, simplemente, inclusive si el paciente a nosotros nos llega a la emergencia y por una X razón no tenemos una rayos X, nosotros podemos hacer una prueba diagnóstica muy sencilla. Agarramos una inyectadora con 10 cc de solución, hacemos una toracocentesis y aspiramos. Si nosotros aspiramos líquido o aire o burbuja, se ven las burbujitas. Entonces, eso es diagnóstico de que ese paciente tiene un neumotórax, ¿ok? ¿Qué nos va a decir la magnitud? La percusión, ¿verdad? Nosotros mandamos percutimos a ese paciente. Generalmente lo hacemos en posición acostada de lado el paciente, lo acostamos de lado y percutimos y podemos tener una idea de qué tan, si ese paciente está, como la gravedad ayuda a que el aire se va hacia arriba, si el paciente está de pie en bipedestación, pues entonces nosotros vamos a percutir la parte superior de tórax y vamos a saber por la matidez hasta dónde, o por la hipersonoridad o por la ebullición del murmullo, hasta dónde podemos tener ¿ok? En el caso de que también vemos la magnitud de la disnea del paciente, ¿ok?
Dependiendo de la magnitud de la herida, pues uno va a actuar o no va a actuar. Y, por supuesto, vamos a medir la saturación de ese paciente. Si ese paciente, la saturación está estable, es una saturación aceptable, el paciente no está disnea, no hay cianosis, etcétera, no está taquicárdico, ese paciente perfectamente puede esperar a ir a un sitio o ir a un sitio donde hacerse una radiografía para nosotros comprobar y verificar la cantidad de aire que tiene ese paciente en su pleura, ¿verdad? En su espacio pleural. Y esta es la técnica que está bien bonita ahí con su rayadito. Y terminamos, creo. A ver, ¿sí? Terminamos. Entonces, ¿alguna pregunta de neumotórax? Doctora, disculpe. Ok. En cuanto a la técnica, podría verla otra vez en cuanto al eje, con respecto al segundo espacio intercostal y las líneas verticales. No sé si es para A ver. external o clavicular Ok, media. ok. Siempre clavicular media, ¿ok? Clavicular media, ok. Sí, siempre clavicular media. Si tú lo haces es siempre clavicular media, fíjate que más o menos aquí se corresponde a, acuérdense que como nosotros sabemos en qué cuál es nuestro segundo espacio intercostal, cuál es la referencia, El ángulo de Lewis. el ángulo de No, Lewis. sí, el ángulo de Lewis. El segundo espacio intercostal generalmente está y nosotros tocamos la clavícula medio clavicular, si tú te estás tocando en ese momento, ¿verdad? Es justo donde está esta X de este paciente. Lo que pasa es que este paciente es fornido, ¿ok? Pero es ahí donde lo estamos viendo. Donde lo estamos viendo. Y lo que ahorita que me dices de la técnica, ¿por qué señalo yo de nuevo el quinto espacio donde hacemos para derrame? Porque normalmente, si nosotros tenemos un neumotórax traumático, ¿verdad? Y sabemos que vamos a encontrar un neumotórax, pues preferimos hacer la toracotomía, ¿verdad? En quinto espacio intercostal, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque vamos a drenar el líquido de una vez. Es más difícil drenar el líquido o que drene el líquido cuando tenemos en segundo espacio intercostal. Ahora, nosotros estamos seguros que eso es nada más un neumotórax y que no hay líquido, lo hacemos en segundo espacio intercostal. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, Doctora, y el del derrame en el quinto espacio intercostal sería que con línea línea axilar medio media. clavicular. Fíjate, generalmente es con línea medio clavicular o posterior. Porque nosotros cuando tenemos clavicular axilar posterior, perdón que estoy diciendo clavicular, es axilar, ¿verdad? Axilar abajo, clavicular arriba, es con línea media axilar o axilar posterior, porque ahí está el declive del ángulo. Más o menos ahí se corresponde anatómicamente el declive del ángulo. Pero es muy válido que si tú percutes en la espalda del paciente o en tórax posterior, si tú percutes y encuentras el mayor signo de matidez muy posterior en la espalda, hagas la punción en la espalda, ¿ok? Hagas la punción en tórax posterior, en el mayor sitio de matidez. En realidad esa es la indicación, donde haya mayor sitio de matidez. Pero normalmente ahí tú sabes, por ejemplo, si ya tú tienes 500 ml, ya tú sabes que si tú lo haces en línea axilar media, ¿por qué uno lo hace en línea axilar media? Porque es comodidad del paciente que tú pongas el drenaje torácico ahí cuando él se acueste pueda acostarse. Diferente a que tú le pongas el tubo en la espalda, el pobre hombre va a tener que dormir de lado, qué sé yo, 8 días, 9 días. Sin embargo, a veces te toca porque, por ejemplo, hay pacientes en derrames malignos que se encapsulan, ¿ok? Que hacen como tabiques y quedan líquidos ahí. Inclusive a veces usted lamentablemente tiene que poner ese paciente a veces como un colador, pullarlo o sea, hacerle las toracostomías mínimas a veces por varios sitios o por ejemplo en los casos de derrame maligno que quizás se lo vaya a nombrar o si no se los nombro ahorita, cuando veamos cáncer, usted hace lo que se llama una pleurodesis. Entonces, esa pleurodesis que es colocar talco, colocar algún quimioterápico dentro de la cavidad pleural,
usted lo hace también, a veces tiene que poner al paciente y colocarle el tubo en un sitio que es incómodo para él. Entonces, fíjense que nosotros lo que tenemos que hacer es un procedimiento lo más seguro y cómodo para el paciente siempre, ¿ok? Pero por supuesto tratando de lograr los objetivos. Entonces, es importante eso. Pero generalmente las toracocentesis se hacen con línea axilar media o posterior. ¿Ok? Listo, gracias. Sí, doctora. Bien, entonces, fíjense, son las 9:30. Yo creo que nos da tiempo de, ¿cómo se llama? Ahora no sé cómo irme, ya va. Eso, ok. Nos da tiempo de ver, vamos a ver, absceso pulmonar, que es también cortico.